El millonario vio al niño de la calle y se quedó helado. En su cuello brillaba el collar de su hija desaparecida. Corrió tras él, sin importarle el tráfico, las bocinas, ni el caos de la Ciudad de México. Lo que el chico reveló cambiaría su vida para siempre, desenterrando una red de traición y avaricia tan oscura que nadie la hubiera imaginado. Pero el final de esta historia no sería como el de un cuento de hadas. Sería una batalla por la verdad y por el corazón de una familia que estaba a punto de nacer. La desaparición. Adrián Morales estaba atrapado en el tráfico de la avenida Paseo de la Reforma, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. El aire acondicionado de su lujoso auto soplaba contra su rostro tenso, pero no podía disipar el frío que sentía en el pecho. Hacía 3 días que su hija, Sofía, había desaparecido, y el silencio de las autoridades pesaba sobre él como una losa de concreto. Su mano apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La policía no tenía ninguna pista, las cámaras de seguridad de la escuela no funcionaban y las promesas de ayuda se habían convertido en eco en su desesperación. Justo cuando la desesperanza lo estaba consumiendo, algo fuera de su burbuja de dolor lo sacudió como un rayo en la oscuridad. Un niño delgado y con ropa sucia, de no más de 10 años, se movía ágilmente entre los autos, vendiendo chicles con una bolsa de plástico colgando del hombro. Pero lo que hizo que Adrián abriera los ojos de par en par no fue el niño, sino lo que colgaba de su cuello, un collar de plata con un dije de mariposa. No era una joya cualquiera. Era el mismo collar que él había mandado a hacer exclusivamente para el último cumpleaños de Sofía. Una pieza artesanal con un pequeño zafiro incrustado en el centro. El corazón de Adrián se detuvo y antes de que pudiera pensar, abrió la puerta del auto y saltó al medio de la avenida. El chico, asustado, se escabulló entre los vehículos con la agilidad de Pi, quien ha pasado toda su vida huyendo. ¡Espera!, gritó Adrián con la voz desgarrada por la urgencia. ¿De dónde sacaste ese collar? ¿Dónde lo conseguiste? Corrió como si su vida dependiera de ello, ignorando las bocinas furiosas, los gritos de los conductores y un motociclista que casi lo atropella. No pensaba en nada más que en alcanzar a ese niño, la única conexión que tenía con su hija. Siguió corriendo por las aceras, esquivando a los peatones, hasta que finalmente lo acorraló en un estrecho callejón entre 2 edificios. El chico, jadeando, levantó las manos en señal de rendición. «Yo no hice nada, señor, solo lo encontré», exclamó con los ojos llenos de miedo. Adrián, sin aliento y con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló para estar a la altura del niño. «¿Dónde? ¿Dónde lo encontraste?», preguntó con la voz quebrada por la desesperación. «Ese collar es de mi hija. Ella desapareció. ¿Entiendes? Está perdida». El niño, que se llamaba Leo, dudó. Su rostro sucio y sus ojos desconfiados no podían ocultar su miedo. Pero algo en la voz de aquel hombre lo conmovió. No era la voz de un policía o de un hombre enojado. Era la voz de un padre que sufría. Un dolor puro y genuino que él conocía bien. «Encontré a una niña. Estaba tirada en una bodega en la colonia del Brillo», dijo Leo en un susurro. «Pensé que estaba muerta, pero luego abrió los ojos. He estado cuidándola. No le conté a nadie porque tuve miedo. Miedo de que pensaran que yo la había lastimado». Las palabras de Leo golpearon a Adrián como un puñetazo en el estómago, haciéndole sentir un mareo repentino. Se apoyó contra la pared para no caer, respirando hondo. La desesperanza había desaparecido, reemplazada por un hilo de esperanza que lo revitalizó. «Llévame con ella, ahora mismo», ordenó con una nueva determinación. Leo, asustado pero obediente, asintió con la cabeza. «Está bien, pero queda lejos. Tendremos que ir a pie». «No», respondió Adrián. «Entra en el auto». Sacó su celular, abrió la puerta de su vehículo y los dos subieron a toda prisa.
El tráfico se había movido y los conductores detrás de ellos tocaban el claxon con impaciencia, pero a Adrián no le importaba en absoluto. Por primera vez en 3 largos días había esperanza, y venía del lugar más inesperado. Un niño de la calle con un collar en el cuello y el destino de su hija en sus manos. El silencio dentro del auto era tenso y casi palpable. Adrián mantenía los ojos fijos en el camino, pero sus pensamientos giraban sin control. Con cada cuadra que avanzaban, la inquietud se volvía más intensa. Leo, sentado en el asiento del pasajero, miraba por la ventana con los hombros tensos, sus dedos sucios, jugando con el dobladillo de sus pantalones raídos. «Da vuelta allí», susurró Leo, señalando un callejón. Adrián obedeció. Las calles se hicieron más estrechas, los edificios más deteriorados, y los muros estaban cubiertos de grafitis. Reconoció la colonia del Brillo, pero no ese lado abandonado y sombrío. Finalmente llegaron a un callejón sin salida, entre 2 construcciones decrépitas. Leo señaló una puerta de metal abollada. «Es ahí». Adrián puso el freno de mano y saltó del auto antes de apagar el motor. Leo corrió por delante, saltando sobre los baches y los escombros como si fuera lo más natural del mundo para él. Abrió la puerta con dificultad, dejando un espacio apenas suficiente para que un adulto pudiera pasar, y Adrián lo siguió de cerca. El olor fue lo primero que lo golpeó. A mojo, óxido y orina. El interior de la bodega estaba en penumbra, con solo unos pocos rayos de luz colándose por el techo roto. En el suelo había papeles viejos, trozos de madera, ropa usada, y en un rincón, sobre un colchón improvisado de cartones cuidadosamente apilados, una figura acurrucada. Adrián se congeló. No necesitaba acercarse más para saber que era ella. «Sofía». La palabra salió de su boca como un suspiro desgarrado. Se acercó con pasos temblorosos y se arrodilló a su lado. La niña estaba delgada, sus labios agrietados y sus ojos entrecerrados. Su piel pálida y sudorosa temblaba ligeramente con la brisa que entraba por la abertura. Al oír la voz de su padre, sus ojos se abrieron lentamente, como si respondieran a una llamada lejana. «Papá», murmuró ella. Adrián lloró sin control, sin vergüenza. Lloraba como un hombre que ha visto la muerte y de repente recibe la vida de vuelta. La levantó con todo el cuidado del mundo, como si temiera que se rompiera. «Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí, estás a salvo». Sofía intentó sonreír, pero su cuerpo no se lo permitió y sus ojos se cerraron de nuevo. «Necesita un médico», dijo Leo, parado a pocos metros, observando la escena. «Le intenté dar agua, pan y hasta una medicina que conseguí en una farmacia. Estaba mejor ayer». Adrián lo miró con una gratitud que las palabras no podían expresar. Con Sofía en sus brazos, corrió hacia el auto. Leo dudó antes de seguirlo, como si no estuviera seguro de si aún pertenecía a ese mundo. En el hospital todo fue frenético. Adrián entregó a su hija a las enfermeras, gritando su nombre, implorando que la cuidaran bien. El equipo médico actuó con rapidez, sin hacer preguntas, sin pedir documentos, solo impulsados por la urgencia del caso. Horas después, en la sala de espera, Adrián seguía sosteniendo el collar que había estado en el cuello de Sofía, el mismo que había visto en Leo. Su mente empezaba a salir del shock y la sospecha comenzó a crecer. ¿Cómo había llegado Sofía allí? ¿Quién se la había llevado? ¿Por qué no parecía tener lesiones físicas, pero en sus ojos había un silencio inquietante? Leo estaba sentado en el pasillo con la cabeza gacha. Adrián se acercó a él. «No le dijiste a nadie, ¿verdad?». El niño negó con la cabeza. «Tuve miedo», admitió. «Pensé que dirían que yo la había lastimado. Solo quería ayudar, lo juro». Adrián asintió con la cabeza. «Hiciste más de lo que mucha gente haría», le dijo. «Salvaste a mi hija». Luego se inclinó y le habló en voz baja.
La policía no sabe que existes, ¿verdad? Vamos a mantenerlo así por ahora. Quédate conmigo, ¿está bien? Leo lo miró, intentando descifrar sus intenciones, pero algo en el rostro de Adrián le transmitía seguridad. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le decía, quédate y no te vayas. La traición. Más tarde, el médico apareció con el diagnóstico. Sofía estaba fuera de peligro, pero muy débil. Tenía deshidratación, hipoglucemia y mostraba signos de estrés extremo. No tenía lesiones graves, pero la distancia en su mirada y su comportamiento silencioso preocupaban al equipo médico. Habla poco y responde con frases cortas. Parece asustada, explicó la enfermera. Vamos a monitorearla, pero es crucial que no la presionen. Adrián entró en la habitación de Sofía. La niña dormía, sujetando las sábanas con fuerza, incluso inconscientemente. Se sentó a su lado, observándola y pensando en la pregunta que no dejaba de martillar en su cabeza. ¿Cómo había llegado Sofía allí? ¿Y por qué? El reencuentro era solo el principio. La casa de Adrián era un mundo extraño para Leo. Lámparas de cristal, muebles de colores claros y un olor a limpieza que le resultaba ajeno. El chico observaba todo con los ojos entrecerrados, como si esperara que lo echaran en cualquier momento. Estaba sentado en la orilla de un sofá que probablemente costaba más de lo que ganaría en toda su vida, con las manos apoyadas sobre sus rodillas sucias y una mirada inquieta. Adrián, al otro lado de la habitación, hablaba por teléfono con sus guardias de seguridad, su voz firme y controlada. Sofía aún estaba en el hospital, pero la darían de alta en unos días. Por ahora, quería que Leo se quedara en casa, lejos de las miradas, las preguntas y la policía. Te vas a quedar aquí por unos días. Hay comida en la cocina. El baño está por allá, le dijo Adrián señalando con el dedo. Si quieres bañarte, puedes hacerlo. Leo asintió sin moverse. Adrián dudó por un segundo sin saber cómo manejar la situación. Sabía que lo correcto sería entregarlo a los servicios sociales, pero no podía hacerlo. Sentía una conexión invisible con el chico, algo más allá de la gratitud, tal vez un dolor compartido. ¿Necesitas algo?, preguntó en voz baja. Leo tardó en responder. No estoy acostumbrado a nada de esto. Me doy cuenta, respondió Adrián. Más tarde, después de bañarse, Leo salió del baño con el cabello mojado, usando ropa que Adrián había mandado a comprar. Una camiseta grande, pantalones cortos y sandalias nuevas. Caminó lentamente hacia la cocina, donde encontró a Adrián preparando 2 sándwiches. ¿Tienes empleados? Sí, pero hoy quise hacerlo yo mismo, respondió Adrián. Leo se sentó a la mesa y comió en silencio, demasiado rápido. Adrián se dio cuenta y le sirvió más comida sin decir una palabra. ¿Por qué no le contaste a nadie sobre Sofía?, preguntó Adrián finalmente. Porque si alguien hubiera sabido que estaba con ella, hubieran pensado que yo la secuestré o la hubieran encerrado en algún lugar. Ya he visto que eso pasa. Los niños que se pierden y regresan los encierran. Dicen que es para cuidarlos, pero no siempre es así. ¿Y tus padres?, preguntó Adrián. Leo tragó saliva y desvió la mirada. Mi mamá murió hace 2 años, de neumonía. Vivíamos en una pensión. Después de que se fue, el dueño puso mis cosas en la calle. Intenté quedarme en un refugio, pero no había espacio. Adrián respiró hondo. Las palabras del chico eran crudas, sin lamentaciones, duras como el asfalto mojado en invierno. ¿Y nunca tuviste familia? No, que yo sepa. ¿Y estuviste solo todo este tiempo? Solo no. Hay unos chicos que se volvieron como mis hermanos, pero cada uno tiene que irse por su lado cuando la policía aparece. Adrián asintió. Eres un chico listo, Leo, pero esta no es vida. Lo sé, pero era la única que tenía. Mientras tanto, afuera de ese refugio, el mundo empezaba a reaccionar. Un flash informativo apareció en las redes sociales. Hija del empresario Adrián Morales es encontrada con vida después de 3 días desaparecida.
Las noticias se multiplicaban en los sitios de Internet, en los foros y en los videos de YouTube. El país entero quería respuestas, y nadie sabía de la existencia de Leo. Adrián miró la televisión, que transmitía un reportaje sensacionalista sobre el milagroso regreso de Sofía. Tomó el control remoto y la apagó. No puedes aparecer por ahora. Leo frunció el ceño. ¿Por qué? Porque si te encuentran, van a hacerte preguntas. Tienes antecedentes. Me arrestaron una vez por vender chicles. Me llevaron a un consejo tutelar, pero me escapé. Pues, por tu seguridad y la de Sofía, es mejor que nadie sepa que estuviste con ella. Leo tragó saliva. Se sentía orgulloso de haber salvado a la niña, pero al mismo tiempo le aterraba que todo se volviera en su contra. ¿Confías en mí?, preguntó Adrián de repente. Leo levantó la vista. Creo que sí. Entonces, vamos a mantener esto entre nosotros por ahora. Horas después, Adrián pasó por el pasillo y miró hacia el cuarto de visitas. El chico dormía en posición fetal, abrazado a una almohada, con una respiración tranquila. Tal vez era la primera vez que dormía en un lugar seguro. Adrián apagó la luz y cerró la puerta con cuidado. El reloj marcaba las 3 de la mañana y sabía que al día siguiente vendrían más preguntas, pero por esa noche había una paz silenciosa e inesperada. La fachada azul de la escuela de Sofía parecía la de siempre. Impecable, con un escudo dorado y un jardín perfectamente podado. Pero para Adrián Morales ya nada era normal. La desaparición de su hija había llenado ese lugar de un peso insoportable. Estacionó y caminó con pasos firmes hacia la entrada. El guardia de seguridad intentó detenerlo, pero bastó una frase: «Quiero hablar con la directora, ahora mismo». Minutos después, estaba en la oficina de la directora, un lugar decorado con tonos neutros y cuadros motivacionales. Frente a él estaba la señora Elena, una mujer conocida por su cordialidad, pero que ahora parecía encogida, incómoda en su propia silla. «Señor Morales, me alegra mucho saber que Sofía fue encontrada con vida. ¡Qué alivio!», dijo la directora. «Sí, un alivio», respondió Adrián secamente. «Ahora quiero entender cómo una niña desaparece de la escuela sin que nadie se dé cuenta». La mujer suspiró y juntó las manos sobre el escritorio. «Mire, estamos cooperando con las autoridades. Entregamos todos los registros disponibles». «¿Disponibles?», la interrumpió Adrián. «¿Me está diciendo que una escuela que cobra 40,000 pesos al mes por alumno no tiene todas sus cámaras funcionando?» La señora Elena dudó. «Tuvimos un problema técnico ese día, una falla parcial en el suministro de energía. Ya estamos verificando con la empresa de seguridad». «¿Una coincidencia que ocurrió el mismo día que mi hija desapareció?», preguntó Adrián, sin alzar la voz, pero con un tono tan frío que la directora se estremeció. «Usted no tiene idea de lo que me está diciendo». «Entiendo su dolor, señor Morales, pero no lo entiende», la cortó Adrián. «Mi hija estuvo desaparecida por 3 días y nadie me ha dicho quién la vio salir, si alguien la acompañaba o por qué ninguna de las cámaras funcionaba». La directora intentó cambiar el tema. «Sofía es una niña reservada, muy inteligente. Tal vez se escapó». Adrián se levantó de golpe. «¿Está insinuando que una niña de 9 años, tímida, que nunca ha salido sola, simplemente decidió desaparecer? Eso no es lo que quise decir». «Voy a hablar con los maestros, con todos ellos», dijo Adrián, su voz ahora más fuerte. «Y si es necesario, también con los padres de los compañeros. Voy a descubrir lo que pasó». Antes de que pudiera irse, la directora murmuró: «Le recomiendo que espere las investigaciones oficiales». Adrián no respondió. Simplemente se fue. En el pasillo, el coordinador pedagógico se acercó, sonriente de forma forzada. «Adrián, qué bueno que todo salió bien. La pequeña Sofía es una guerrera. Todo el país está emocionado. ¿Dónde está la maestra de su clase?» «Ah, claro. La señora Ana está en clase ahora. ¿La llamo?» «Hágalo».
5 minutos después, Ana, una joven de 28 años con el rostro pálido y los lentes torcidos, apareció en la sala de profesores. Parecía nerviosa. Lo lamento mucho por lo que pasó, señor Morales. Sofía es una niña maravillosa. Nos sentimos terribles cuando nos enteramos. ¿Qué fue lo que vio el día que desapareció? La maestra tragó saliva. Todo fue normal. Estaba un poco más callada de lo usual, pero pensé que solo era cansancio. A la hora de la salida, los padres empezaron a recoger a sus hijos. Cuando me di cuenta de que ella no estaba, pensé que ya se había ido con alguien de la familia. ¿Y no lo verificó? Yo tuve la impresión de que se había ido. A veces, su niñera la recogía sin avisar. Ella no tiene niñera, y la escuela exige una confirmación de salida. ¿Cómo no se dieron cuenta de esto? La maestra parecía a punto de derrumbarse. No lo sé. Yo pensé que... Adrián la miró fijamente durante un largo segundo. Alguien apagó las cámaras y nadie vio a Sofía salir. La maestra no respondió, y su silencio dijo más que cualquier defensa. Al salir de la escuela, Adrián se cruzó con un conserje que bajó la mirada al verlo. Algo en esa escuela apestaba a encubrimiento, o tal vez a algo peor. De regreso en su auto, Adrián encendió el motor, pero no se movió. Se quedó allí, con la mirada fija en el espejo retrovisor. Repasó todo: el collar, el niño, la directora evasiva, la maestra nerviosa, las cámaras apagadas. Nada de eso parecía un error al azar. Una idea incómoda y aún sin forma empezaba a surgir en su mente y no podía ignorarla más. Esto no era una coincidencia. A la mañana siguiente, Adrián llegó a la sede de Logística Morales antes de las 8. No le avisó a nadie, ni a su secretaria ni a la gerencia. Cruzó la recepción sin saludar y se dirigió directamente al 8º piso, donde estaba su oficina y el servidor principal de la empresa. El elevador le pareció demasiado lento. Desde la desaparición de Sofía no había podido concentrarse en los negocios, pero ahora, con su hija a salvo, su intuición lo había arrastrado de vuelta al trabajo. Había un detalle que no dejaba de resonar en su mente. Los sistemas de seguridad de la escuela habían fallado de la misma manera que los de su empresa el mes anterior. Era una coincidencia más que lo hacía creer en conspiración. Entró en su oficina y se dirigió a su computadora. Ingresó su contraseña, accedió a los directorios internos y empezó a revisar los registros. Adrián no era un experto en tecnología, pero sabía lo suficiente para detectar cuando algo no estaba bien. Todo le pareció extraño. Había archivos renombrados, registros de acceso que no seguían el patrón normal y hojas de cálculo que él mismo había protegido con contraseña, ahora abiertas y alteradas. Algunos contratos habían desaparecido de la carpeta compartida. El informe trimestral que él mismo había preparado hacía 2 meses ya no era el mismo. Los datos financieros estaban inflados y distorsionados. Lo que más le llamó la atención fue que el informe de cumplimiento de la auditoría externa había sido parcialmente borrado, no editado, sino eliminado por completo. Adrián se recostó en la silla en silencio. La oficina vacía parecía resonar con la sospecha que ahora se presentaba con total claridad. Alguien estaba saboteando su empresa, y lo estaba haciendo con tiempo, acceso y probablemente conocimientos técnicos. Fue entonces cuando su celular vibró. Era Leo, que le hablaba en voz baja. «Tío, me acordé de algo». «Dime, Leo». «La noche antes de encontrar a Sofía, vi un auto estacionado cerca de la bodega. Era negro, no pude ver mucho, solo la parte trasera, pero parecía de gente rica, de esos que brillan, ¿sabes? ¿Viste a alguien salir?» Vi a un hombre fumando afuera. Era un poco calvo, alto y delgado. Adrián se quedó en silencio por unos segundos. La imagen de Octavio, su chofer, vino inmediatamente a su mente. Calvo, alto, delgado, discreto. Había trabajado para él por más de 7 años.
Conocía la rutina de la familia, los códigos de seguridad del edificio, y era siempre puntual y servicial. Y ahora, coincidentemente, estaba de vacaciones esa misma semana. No, no es una coincidencia, pensó Adrián. Leo, ¿crees que podrías reconocer a ese hombre? Creo que sí, si lo viera de cerca. Sí. Adrián le dio las gracias y colgó. Se levantó y fue al archivo físico de la empresa, una habitación cerrada con documentos impresos que se conservaban por exigencia legal. Revisó las carpetas una por una y encontró una de contratos con las grapas abiertas, las hojas revueltas y en medio de ellas un documento roto por la mitad. La parte superior tenía una firma falsificada. Ya no había dudas. Alguien estaba falsificando documentos y había comenzado justo cuando Adrián estaba emocionalmente vulnerable, con su hija desaparecida. El blanco no era solo Sofía, sino él y todo lo que había construido. Las cicatrices y las sombras. La mañana que Octavio Almeida fue contratado como chofer particular de la familia Morales, vestía su único traje, un azul marino desgastado en los hombros. Llegó puntualmente 15 minutos antes de la hora acordada y esperó en silencio en la recepción del edificio. Siempre esperaba y siempre en silencio. Así era desde su infancia, cuando aprendió que hablar demasiado solo hacía que los demás supieran lo que podían usar en su contra. Criado por una tía que apenas lo miraba a los ojos, Octavio creció aprendiendo a ser invisible para sobrevivir. Trabajó lavando autos, como conserje y como ayudante de almacén. Nunca se quejó, pero por dentro algo ardía en él. La envidia, una envidia silenciosa y corrosiva que crecía cada vez que observaba la vida de otros a través del cristal, como quien ve un banquete en la vitrina, pero nunca es invitado a la mesa. En la casa de los Morales, Octavio encontró el escenario perfecto. Un lujo discreto, una rutina estricta y una familia que parecía sacada de una revista. Adrián, el empresario respetado. Clara, la esposa elegante. Sofía, la niña sonriente con ropa de diseñador, un auto del año, un departamento con vista panorámica y la nevera siempre llena. Octavio sonreía, manejaba, cargaba maletas y escuchaba las conversaciones por el espejo retrovisor. Respondía con «sí, señor» y «claro, señora», y grababa todo en su memoria. Los años pasaron. Vio crecer a la hija del jefe y observó con ojos fríos la enfermedad y muerte de Clara. Nunca decía una palabra de más, pero por dentro sentía que el vacío de esa familia no era más trágico que el suyo, solo que el de ellos era más lujoso. Una tarde, en uno de esos raros momentos en que Adrián hablaba de algo más que el itinerario, le preguntó: «¿Y tú, Octavio, tienes familia?» «No, señor, solo yo». «¿Y nunca quiso casarse?» «Ya tuve a alguien, pero no». Funcionó. La vida no es igual para todos, ¿verdad? Adrián se rió, sin notar el toque de acidez en la respuesta de su chofer. A partir de ese momento, Octavio empezó a notar detalles que nadie más veía. La contraseña de entrada al edificio, la hora en que Adrián revisaba su cuenta bancaria, los archivos que llevaba en su tableta, las conversaciones que tenía en altavoz. Empezó a guardar la información, a hacer anotaciones en su celular y a observar las reuniones por el reflejo en el espejo retrovisor. Con el tiempo, construyó un plan discreto, lento y preciso. Sabía que Adrián era metódico, pero también emocionalmente vulnerable. Sabía que el dolor por la pérdida de su esposa aún lo atormentaba, que Sofía era su punto débil, lo que quedaba de su humanidad. También sabía que en la empresa había fisuras, gente frustrada, empleados que se sentían invisibles. Empezó a acercarse a ellos. Un guardia de seguridad mal pagado, una recepcionista enojada con recursos humanos, un pasante de que odiaba a su jefe directo. Octavio no les ofrecía dinero, les ofrecía comprensión, empatía y la idea de que merecían más. Adrián no ve a nadie más que a sí mismo, les decía casualmente. ¿De verdad creen que van a crecer aquí?
olvídenlo. Pero hay otras formas de conseguir lo que nos merecemos. Poco a poco, plantó las semillas de la traición y esperó. Cuando Sofía desapareció, él ya tenía todo preparado. Usó el tiempo en que Adrián estaba emocionalmente paralizado para moverse en silencio. Sabía que el caos crearía sombras, y en las sombras él se movía mejor. Esa semana, Octavio estaba oficialmente de vacaciones, fuera de la ciudad y sin dejar rastro, pero estaba muy activo. En el modesto departamento donde vivía solo, tenía una laptop antigua con acceso remoto a la red de logística Morales, un celular secundario que solo usaba para hablar con sus contactos internos y un cuaderno donde escribía a mano los siguientes pasos. Fase 1. Sacar a Sofía del camino. Fase 2. Poner en duda la reputación de Adrián. Fase 3. Infiltrar pruebas de corrupción. Fase 4. Exposición pública. Escribía todo con calma y cuidado, como quien escribe una carta de amor a su propio resentimiento. Para Octavio, esto no era solo un plan, era justicia. Adrián lo tenía todo y él no tenía nada. Era hora de nivelar la balanza. La oficina de Adrián estaba demasiado silenciosa para un jueves. Afuera, el ruido del edificio seguía su curso normal. Teléfonos sonando, pasos apresurados, la conversación de los pasantes, pero adentro el aire se sentía más denso. Adrián estaba frente a la pantalla de su computadora, revisando informes y hojas de cálculo con una inquietud que no podía nombrar. Algo no cuadraba. Había archivos duplicados, carpetas reorganizadas y números que no le parecían correctos. Empezó a abrir documento por documento hasta que se detuvo en 3 contratos, los mismos que había firmado hacía 2 meses con proveedores estratégicos. Los datos estaban alterados. Las fechas de emisión habían sido modificadas, las cláusulas tenían plazos irreales y los valores estaban muy por encima de lo acordado, lo que lo hizo temblar de rabia. Frunció el ceño. Su firma estaba allí, se veía igual, pero algo en el trazo estaba ligeramente fuera de lugar. La A, un poco más curva. La M, más rígida de lo normal. No tardó en recordar algo que un empleado de su equipo de TI le había comentado semanas atrás, que los archivos del área de contratos habían sido accedidos en 1900 horas fuera del horario laboral. En su momento no le dio importancia, pero ahora todo tenía sentido. Adrián se levantó de inmediato y fue a la oficina del departamento de TI. Sin hacer mucho alboroto, pidió discretamente que verificaran quién había accedido a esas carpetas en las últimas semanas. Horas después, recibió la respuesta. Todos los accesos estaban vinculados a su nombre de usuario. Adrián se quedó en silencio por un momento. Eso solo podía significar una cosa. Alguien se estaba haciendo pasar por él, usando sus credenciales para operar dentro del sistema de la empresa con la libertad de un ejecutivo. Alguien que se había infiltrado, con conocimientos y con un plan. La lucha por la verdad. La noche apenas había comenzado cuando las notificaciones empezaron a llegar al celular de Adrián. Un sitio de noticias corporativas había publicado un artículo exclusivo, levantando sospechas sobre fraudes en logística Morales. El artículo era sutilmente venenoso, escrito con términos técnicos y un tono de preocupación social, como si el portal estuviera prestando un servicio a la comunidad. En el centro de la historia estaba Adrián Morales. Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Empezaron a circular comentarios, teorías y preguntas. En Twitter, hashtags como Adrián Morales y Gran Corrupción Logística se volvieron tendencia. En Instagram, fotomontajes de él con frases irónicas empezaron a aparecer por todas partes. Incluso un video antiguo de él con Sofía en brazos fue recuperado por una cuenta sensacionalista con una leyenda que insinuaba 2 máscaras, 2 mundos. Era un ataque calculado y despiadado a gran escala.
Adrián apagó la pantalla, mirando su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Sus ojos cansados, su barba sin afeitar, sus hombros encorvados, todo en él gritaba agotamiento. Pero había algo más que eso: indignación y sed de justicia. De vuelta en casa, encontró a Leo viendo la televisión. El chico apagó el aparato al verlo entrar. «Ahora están hablando de usted, ¿verdad?» «Sí, me di cuenta», respondió Adrián sin rodeos. «Dicen que robó su propia empresa». Adrián soltó una risa seca, sin humor. «Están tratando de hacer que parezca eso, sí». Leo lo miró fijamente. «Pero es mentira». Adrián se sentó lentamente en el sofá y se pasó la mano por el rostro, sintiéndose como un hombre fuera de lugar. ¿Has escuchado hablar de alguien que destruye a otra persona sin tocarla? Algo así como brujería o una inteligencia malintencionada. Alguien que conoce tus pasos, que sabe dónde eres vulnerable. Leo pensó por un momento. ¿El chofer? Adrián no respondió, pero su silencio lo dijo todo. La madrugada fue larga. Adrián organizó documentos viejos, revisó hojas de cálculo con una atención obsesiva e imprimió versiones anteriores de los contratos. Empezaba, pieza por pieza, a reconstruir su propia inocencia, pero sin pruebas sólidas. Cualquier paso que diera sería consumido por el ruido que se hacía afuera. Y el ruido no dejaba de aumentar. El teléfono sonó 3 veces esa noche. Un socio comercial pidió tiempo. Un medio de comunicación llamó para verificar los documentos y un abogado le sugirió que actuara con cautela. Adrián sabía que si esperaba demasiado, su reputación lo enterraría, pero no podía actuar sin tener todas las piezas en su lugar. Cerró las carpetas. Miró una vez más la televisión apagada y susurró más para sí mismo. Esto no va a terminar así. El cuarto de Sofía era un lugar de luz, suave y de un silencio pesado. Las paredes de color rosa con dibujos de unicornios contrastaban con la expresión seria de la niña, sentada en su cama abrazando una almohada. Había algo diferente en ella. Estaba más madura, pero no de una forma natural, sino como si la hubieran empujado a la fuerza. Adrián se sentó a su lado con cuidado, sin querer presionarla, pero sabía que no podía esperar para siempre. Ya habían pasado 4 días desde que había regresado a casa. «Hija», dijo con voz baja, «¿recuerdas algo de ese día?» Sofía lo miró sin responder. Sus ojos estaban secos, pero había un peso detrás de ellos, como si una parte de ella se hubiera quedado atrapada en ese lugar. «Recuerdo que salí del salón», dijo finalmente. «Los otros niños ya se habían ido y luego fui a la puerta. La señora de la entrada dijo que mi papá ya había llegado y que me apurara porque iba a llover». Adrián frunció el ceño. «Pero yo no había llegado. Nunca pedí que te dejaran salir». Sofía asintió con la cabeza. «Lo sé, pero ella dijo que el auto ya estaba allí y era un auto negro con los cristales oscuros, igual al suyo». Adrián respiró hondo, sintiendo un escalofrío. «¿Y quién te abrió la puerta?» «Un hombre. ¿Viste su cara?» Ella bajó la mirada. «Más o menos. Llevaba una gorra, lentes oscuros y guantes». Adrián intentó mantener la calma. Quería que ella siguiera hablando. «¿Te dijo algo?» «Me dijo que me quedara callada, que usted me estaba esperando en un lugar donde no podía usar el celular. Luego me dio un jugo y me quedé dormida». Adrián sintió un nudo en la garganta. Su hija había sido drogada. «¿Recuerdas a dónde te llevó?» Era un lugar oscuro, olía raro y se oía el ruido del agua goteando. Estuve acostada por mucho tiempo. Me despertaba y me dormía. Y un día vi a Leo. Él me dio agua». Adrián le tomó la mano. «Fuiste muy valiente». Sofía asintió, pero su mirada seguía perdida en la distancia. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Leo sentía una inquietud diferente. Desde que había visto a Adrián cada vez más tenso y había escuchado las historias sobre contratos y documentos falsos, había empezado a prestar más atención a su entorno. La casa era segura, pero la ciudad no.
Una tarde decidió salir. Le dijo a Adrián que necesitaba dar un paseo y Adrián, aunque dudoso, lo dejó ir, pidiéndole que llevara el celular nuevo que le había comprado y que no se alejara demasiado. Leo caminó varias cuadras hasta una pequeña plaza comercial. Allí, entre una papelería y una fonda, había un local que ofrecía acceso a Internet por 5 pesos la hora. No era un cibercafé, sino uno de esos coworkings donde jóvenes de los barrios populares usaban el Wi-Fi en computadoras compartidas. Entró, se sentó discretamente en una de las computadoras y empezó a navegar. No sabía exactamente qué buscaba, tal vez fotos de Octavio o algo extraño. Escribió el nombre de la empresa de Adrián en el buscador y revisó páginas y foros hasta que encontró un comentario perdido en un grupo de mensajes públicos publicado por un perfil falso. El golpe a Morales va más allá de los contratos. El chofer sabe más de lo que parece. El nombre del perfil era aleatorio, pero la frase lo impactó. Leo le dio clic y descubrió que ese mismo usuario había dejado otro comentario en otro post días antes. La gente debería prestarle atención a los que siempre están cerca y nunca son notados. Se le erizó la piel. Volvió corriendo a casa, con el corazón acelerado. Adrián estaba en la cocina. «Necesito mostrarle algo», le dijo Leo, enseñándole el celular. «Creo que hay gente hablando de él». Adrián leyó las capturas de pantalla que Leo le había mostrado. «Esto no es cualquier cosa, es alguien enviando un mensaje, y el auto que estaba estacionado cerca de la bodega se parecía al de Octavio». Adrián asintió lentamente. La sombra que había empezado a crecer ahora era más densa, más real. «Te estás metiendo en algo peligroso, chico. Usted también». Los dos se miraron a los ojos. Era la primera vez que se hablaban de igual a igual, no como un adulto y un niño, sino como dos sobrevivientes de la misma trama oscura. Eran cerca de las 7 de la noche cuando Leo decidió salir de nuevo. Esta vez fue más cauteloso. Le dijo a Adrián que quería comprar algunas frituras, y el empresario, tenso como había estado en los últimos días, solo asintió con un gesto y le recomendó que no tardara. Leo bajó a la calle, caminó 2 cuadras y entró en una tiendita de barrio. Compró un refresco y unas galletas solo para justificar su salida, pero su objetivo no era ese. Desde que había leído los comentarios sospechosos sobre el chofer, algo dentro de él no descansaba. Era como si su instinto, el mismo que lo había mantenido vivo en las calles, lo empujara a un lugar donde las piezas empezaban a encajar. Afuera de la tienda, al doblar la esquina de vuelta a casa, Leo escuchó un silbido corto y se detuvo. «Eres un chico muy listo, ¿verdad?». Una voz vino de la acera de Mendoza. Enfrente, desde las sombras, un hombre delgado de estatura media, con gorra y ropa oscura, se acercó a él. La luz del poste de la calle iluminó su rostro. Leo lo reconoció al instante. Era el hombre del auto, el hombre de la bodega, el hombre de las sombras. Era Octavio. «No corras», dijo el chofer, cruzando la calle lentamente. «Solo quiero hablar. Tenemos que entendernos». Leo se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza, pero no huyó. «Usted es el chofer, ¿verdad?», se arriesgó a preguntar. «Ya te diste cuenta de que soy mucho más que eso. Y tú también, no eres solo un niño de la calle», respondió Octavio. «¿Qué quiere?», preguntó Leo. Octavio se detuvo a 2 metros de distancia y miró a su alrededor. «Quiero darte una oportunidad, una muy buena. Tú y yo podemos salir ganando de esto, pero tienes que colaborar conmigo». «¿Colaborar cómo?». «Sabemos que estuviste con la niña y que la cuidaste. Eso es algo bueno y noble, pero no contaste todo, ¿verdad? Si yo quisiera, podría decir que fuiste tú quien se la llevó, que tú lo planeaste todo». Leo sintió un escalofrío, pero se mantuvo firme. «Yo no hice nada malo. No importa lo que hiciste, importa lo que van a creer.
Y si no quieres que todo se vuelva en tu contra, es mejor que pienses bien antes de que te hagas el héroe. Silencio. Leo metió la mano en su bolsillo de forma sutil. En su celular, la aplicación de grabación ya estaba encendida. No sabía si funcionaría, pero tenía que intentarlo. ¿Y si lo ayudo? ¿Qué gano yo? Octavio sonrió. Limpio tu nombre. Te doy una buena cantidad de dinero y te llevo lejos de este circo. Ya viviste en las calles, sabes cómo es, pero yo te puedo dar otro tipo de vida. ¿Y Adrián? Adrián va a caer. No hay de otra. Él cavó su propia tumba. Yo solo le estoy dando el último empujón. Pero él es inocente. El inocente es el que no tiene poder, chico. Adrián lo tiene, así que tiene que pagar el precio. Leo disimuló su rabia y asintió. Fingió considerarlo. ¿Y qué tengo que hacer? Solo confirmar lo que te pregunten, decir que viste a Adrián metido en cosas raras, que lo escuchaste hablar de esto cerca de su hija y que él te pagó para que te la llevaras. ¿Y si no lo hago? Octavio dio un paso hacia él y sus ojos cambiaron de color. Entonces te entierro con él. Leo dio un paso atrás, un gesto mínimo, pero suficiente para que Octavio se diera cuenta. Piénsalo bien, tu oportunidad está aquí. Esta gente rica solo te usa. Yo te estoy ofreciendo poder. Está bien, lo voy a pensar, dijo Leo sin emoción. Mejor que lo pienses rápido. Nos vemos mañana aquí mismo a las 7:30. Si no vienes, ya sabré la respuesta. Y desapareció en la oscuridad. Leo se quedó allí parado por unos segundos, la grabación aún encendida en su bolsillo, los dedos temblorosos y el sudor frío escurriéndole por la nuca. Volvió a casa despacio, intentando no llamar la atención. Adrián estaba en su oficina revisando documentos, con los ojos hundidos. ¿Todo bien?, preguntó sin levantar la vista. Leo asintió. Quiso contárselo en ese momento, pero sabía que necesitaba organizarse, mostrar las pruebas, el audio, ser estratégico. Esa noche, Leo durmió poco. Escuchó la grabación varias veces, aislando las partes más importantes. El tono amenazador, las promesas, el nombre de Adrián involucrado, todo estaba allí. Por primera vez sentía que tenía una carta fuerte en sus manos y sabía que si la jugaba en el momento correcto, podría cambiar el juego por completo. Leo no pudo dormir en toda la noche. La voz de Octavio, reproducida una y otra vez en la grabación, martillaba en su cabeza. Cada amenaza, cada insinuación, cada palabra dicha con una frialdad espeluznante. Parecía mentira que alguien pudiera hablar con tanta calma sobre cómo destruir a otra persona, pero ahí estaba la prueba, cruda y sin editar. Antes de que saliera el sol, ya estaba de pie. Fue a la oficina de Adrián, que se había quedado dormido sobre los papeles y documentos esparcidos por el escritorio. El hombre se despertó asustado con el toque suave en su hombro. «Tengo que mostrarle algo», le dijo Leo. Adrián se frotó los ojos confundido hasta que vio el celular en la mano del chico. Leo abrió el archivo de audio y le dio play. El sonido llenó el espacio poco a poco. Primero el silbido de Octavio, luego su acercamiento venenoso. «Eres un chico muy listo, ¿verdad? Si yo quisiera, podría decir que fuiste tú quien se la llevó. Adrián va a caer. Yo solo le estoy dando el empujón. Esta gente rica solo te usa». La voz era clara, el contenido explosivo. Adrián se levantó lentamente, se apoyó en el escritorio, respirando hondo, como si estuviera luchando por mantener la compostura. «¿Grabaste esto ayer?», preguntó en voz baja. «Sí, lo grabé. No sabía si funcionaría, pero fingí que lo ayudaría y él cayó en la trampa». Adrián se quedó en silencio por unos segundos. Luego, con un movimiento lento, le quitó el celular a Leo y volvió a reproducir el audio. Lo escuchó no solo como víctima, sino como estratega. Cada frase exponía sus intenciones, su arrogancia y, lo más importante, su certeza de impunidad. Sabía lo que eso significaba. «Octavio no está actuando solo. Esto lo cambia todo», murmuró para sí mismo. Hablaba como si ya hubiera ganado,
comentó Leo sentándose en el sofá, como si nadie pudiera detenerlo. Adrián tomó su celular y llamó de inmediato a su abogado de confianza. No le dio detalles por teléfono, solo le pidió que fuera a su casa lo más rápido posible. Cuando colgó, se volteó hacia el chico. «Ya salvaste a mi hija. Ahora, tal vez, salvaste mi vida también». Leo se encogió de hombros, intentando disimular el nerviosismo. «Solo hice lo que tenía que hacer». Esa mañana, los tres, Adrián, Leo y el abogado, se sentaron a escuchar el audio juntos, ahora con ojos técnicos y jurídicos. El abogado tomó notas, pidió una copia y advirtió que sí se podía usar, pero que antes necesitarían una estrategia sólida. Era una grabación sin consentimiento, legal sí, pero frágil si no se usaba con cuidado. «Esto es pólvora», dijo el abogado, «y si la sueltas antes de tiempo, te explota en la cara». Adrián pasó la tarde intentando entender cómo y dónde se había infiltrado el sistema. Sabía que no era solo un golpe de orgullo, esto requería un acceso real, alguien que estuviera adentro. Empezó a cruzar los horarios, hojas de cálculo abiertas a horas inusuales, archivos renombrados en la madrugada, informes que aparecían alterados justo después de accesos que no deberían haber ocurrido, y el nombre de Raúl Domínguez, su director de contratos, apareció más de una vez. El corazón de Adrián se aceleró. Raúl había trabajado en la empresa por 5 años. Era el tipo de persona que no llamaba la atención, ni por su buen desempeño, ni por sus fallas. Un burócrata de voz suave y gestos comedidos, siempre bajo control. «Pedro», llamó a su empleado de seguridad digital, «necesito que verifiques si hubo algún movimiento de archivos desde la máquina de Raúl. Transferencias a memorias USB, envíos de correos externos, cualquier cosa». Pedro, aunque dudoso, entendió el mensaje y horas después regresó con la confirmación. 3 archivos fueron transferidos vía USB desde su máquina, en los mismos días en que los contratos fueron alterados. Adrián apretó los puños. La rabia le hervía por dentro, pero cedió el paso a la prudencia. «Es él», murmuró, pero aún no bastaba con saberlo, necesitaba probarlo. Así que esa tarde organizó una reunión informal con Raúl en la empresa. Nada de sala de juntas, nada de avisos previos. Lo llamó a su oficina a solas. «Raúl», le dijo Adrián con la voz baja, «necesito hablar de los contratos que pasaron por tu área en los últimos 2 meses. Encontré discrepancias y necesito que me expliques los accesos nocturnos que hiciste». Raúl, sentado frente a él, no mostró sorpresa ni culpabilidad. Solo se acomodó los lentes y respondió con una calma ensayada. «Hubo una notificación de inconsistencia. Quise verificarlo yo mismo antes de crear pánico. Tuve acceso a algunos datos, lo admito, pero no los alteré. Solo intentaba evitar más trabajo. Pensé que sería discreto. Eso es todo. Y las copias en la memoria USB». Raúl dudó por un segundo, solo uno, pero fue suficiente. «Quería revisarlos con calma en casa. No pensé que habría problema». Adrián se recostó en su silla, sin decir nada más, solo observándolo. Sabía que el silencio a veces hablaba más que un enfrentamiento directo. Cuando Raúl salió de la oficina ya no había dudas. Él era cómplice de Octavio, pero lo que más le dolía a Adrián no era la traición en sí, sino que viniera de alguien que había estado tan cerca. Un hombre al que saludaba todos los días, que había estado en el funeral de su esposa, que conocía a Sofía por su nombre. «Estoy rodeado», pensó. Esa noche regresó a casa con los ojos hundidos y el alma pesada. Leo lo esperaba despierto. «¿Alguna novedad?» «Sí», dijo Adrián, arrojando las llaves sobre la mesa. «Ahora sé quién abrió la puerta desde adentro. El punto de no retorno». Los titulares llegaron como un golpe en el estómago. El primero apareció en el pie de página de un noticiero nocturno.
Filtración apunta a la participación de Adrián Morales en esquema de fraude empresarial. Adrián lo vio sentado en el sofá junto a Leo, con la televisión a bajo volumen. La imagen mostraba un fondo gris con gráficos de colores y una presentadora con una expresión grave leyendo la noticia como si estuviera describiendo un crimen histórico. No había imágenes de él, solo el texto que decía «Documentos filtrados y denuncia anónima recibida por la redacción». Minutos después, los portales de noticias lo replicaron con variaciones aún más incisivas. Exclusiva. Documentos obtenidos muestran firmas sospechosas de Adrián Morales en contratos fraudulentos. Padre de la niña secuestrada pudo haber encubierto un escándalo financiero durante la desaparición. Adrián se quedó inmóvil. Leo lo miraba de reojo sin saber qué decir. En el celular de Adrián, las notificaciones explotaban a cada segundo. Mensajes de conocidos, abogados, empleados e incluso periodistas intentando contactarlo. La primera llamada fue del departamento legal de la empresa. Adrián, estás en todas partes y hay una citación formal de la Delegación de Crímenes Financieros. Tienes que comparecer en las próximas 72 horas. Él no respondió de inmediato. Se levantó lentamente, caminó hasta el balcón del departamento y miró la ciudad. Estaba siendo destruido en público. Primero el dolor personal, luego la desconfianza interna y ahora la humillación expuesta. Leo apagó la televisión. «Están cayendo en su trampa», dijo el chico en un susurro. Adrián regresó al interior de la casa. «Quieren creer en esto. Es más fácil acusar al que tiene que entender lo que hay detrás». Esa noche, Sofía tuvo su primera pesadilla desde que había regresado a casa. Se despertó gritando, sudando frío, con los ojos abiertos de par en par. Él estaba aquí. Entró en mi cuarto. Adrián corrió a consolarla, abrazándola contra su pecho. La respiración de Sofía era corta y desesperada. Temblaba, murmurando cosas sin sentido sobre un hombre en la oscuridad, sobre un jugo amargo, sobre una puerta cerrada con llave. «Todo está bien ahora, mi amor. Solo fue un sueño. Estás a salvo. Estoy aquí». Pero no era solo un sueño. Era un recuerdo. Al día siguiente, Adrián se presentó en la delegación. La sala de espera estaba llena de reporteros. Llegó acompañado de 2 abogados y la prensa no tuvo piedad. Flashes, preguntas agresivas, micrófonos casi tocándole el rostro. Confirma su firma en los documentos. Usó la desaparición de su hija como cortina de humo. ¿Cómo responde a las acusaciones de la auditoría? Él no respondió. Caminó en silencio hasta ser atendido. Dentro, la delegada a cargo le mostró los mismos documentos que él ya había analizado. Las firmas falsas, los valores inflados, los archivos adulterados. ¿Niega su participación?, le preguntó la delegada. «Completamente», dijo Adrián con firmeza. «Estos documentos fueron manipulados. Tengo fuertes razones para creer que hay un sabotaje en mi contra». «¿Sabotaje de parte de quién?». Adrián respiró hondo. «Aún no puedo afirmarlo con pruebas definitivas, pero estoy reuniendo material que apunta a alguien dentro de mi propio equipo». La delegada levantó una ceja, pero tomó nota. La sesión duró casi 2 horas. Al salir, la prensa lo esperaba con un cerco aún más grande. El tono ya no era de sospecha, sino de juicio. Esa noche, Sofía no quiso cenar. Se quedó callada en su habitación abrazando su peluche. Adrián se sentó a la orilla de la cama, pero ella le dio la espalda. «Ellos dijeron que usted es un criminal, papá». «No lo soy, Sofía, y tú lo sabes. Pero lo dijeron en la televisión. En la escuela se van a enterar». Adrián sintió un dolor en el pecho. «Mírame», le pidió con suavidad. «¿Tú crees en mí?». Ella dudó, pero asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Entonces, eso es lo único que importa». En el pasillo, Leo lo escuchaba todo en silencio, sentado en el suelo, apoyado contra la pared.
con las manos cruzadas sobre las rodillas. Él lo sabía. Él había visto el rostro del hombre que intentó comprar su silencio. Sabía quién era Octavio y sabía que Raúl era su cómplice. Y sabía que Adrián estaba siendo aplastado. Era un niño de la calle, pero en ese momento era el único eslabón real entre la verdad y la ruina. Y sabía que pronto tendría que actuar, ya no como un chico escondido en las sombras, sino como una pieza clave en un juego donde nadie más parecía estar jugando limpio. La última jugada. Era una tarde bochornosa en la Ciudad de México. El cielo gris sobre los edificios parecía empujar el aire hacia abajo y un calor húmedo se mezclaba con el olor a asfalto caliente y comida frita que escapaba de los restaurantes. Aún así, Leo decidió salir. Le dijo a Adrián que iba a la panadería de la esquina a comprar jugo y pan dulce. Adrián asintió con una sonrisa cansada, con los ojos aún rojos por las noches sin dormir y la presión creciente. Ni siquiera se dio cuenta del nerviosismo discreto de Leo, la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba mirarlo a los ojos. Pero Leo no iba a la panadería. Caminó por las calles con pasos firmes, atento a los espejos retrovisores de los autos estacionados y a cada ventana abierta. Desde que había leído ese comentario en las redes, sabía que si no actuaban pronto, todo se derrumbaría. Sabía que no podía seguir esperando. Su plan era simple: volver al local de computadoras, donde ya había accedido a los foros, y buscar más a fondo. Necesitaba saber si alguien más, aparte de él, estaba observando, escribiendo, tramando, y además se sentía seguro de que aún podía circular por la ciudad sin convertirse en un objetivo. Al entrar en la plaza, el olor a polvo mezclado con aire acondicionado trajo de vuelta viejos recuerdos. Años antes había entrado allí para usar el baño, esconderse de la lluvia o simplemente escapar de la calle por unas horas. Ahora estaba allí como otra persona, un chico con información que podía derribar a un hombre poderoso. Escogió una computadora en el fondo, lejos de las cámaras, encendió el navegador, abrió una pestaña anónima y buscó en foros temas antiguos y grupos con nombres cifrados. Encontró un nuevo comentario, con una firma anónima y la IP enmascarada, pero el contenido era directo como un disparo. El chico está cerca, ha sido visto. Esperen la señal. Leo sintió un escalofrío. Apagó la pantalla, se levantó lentamente y salió del lugar sin mirar atrás. El aire de la calle lo golpeó como una cachetada. El sonido de los autos se oía más fuerte y el ruido de las ruedas del metro sonaba como una advertencia. Y entonces vio la camioneta negra estacionada al otro lado de la calle, casi invisible entre la sombra de un árbol. Era la misma que había pasado 2 veces cerca de su casa. El motor estaba encendido, los cristales oscuros, y en ese instante un rostro apareció en el asiento del pasajero. Octavio. Leo no lo pensó 2 veces. Corrió, cruzó la calle en rojo, ignorando las bocinas furiosas, y se metió en un callejón. La suela de su tenis resbaló en el suelo mojado, pero no se cayó. Escuchó el sonido de la puerta de la camioneta cerrándose de golpe detrás de él y luego 2 pares de pasos. Uno era pesado, el otro era silencioso, como el de un ladrón profesional. Él conocía ese ritmo. Dobló una esquina estrecha, entró por la parte trasera de un taller mecánico, corrió entre pilas de llantas y salió por el otro lado, pero la ciudad parecía más pequeña. Octavio conocía el camino, la persecución se volvió una pesadilla. Cada esquina parecía llevarlo de regreso a un lugar que ya conocía. Leo saltó sobre un bote de basura, tomó un atajo por un callejón y cayó en el patio de una lavandería, pateando bolsas de ropa sucia. Sus manos temblaban y le dolía el pecho. Aún, corriendo, sacó su celular y llamó a Adrián. El teléfono sonó una y otra vez. ¡Leo! La voz de Adrián se oía con estática.
Él está aquí. Octavio intentó atraparme. Estoy en algún lugar en El Brillo, cerca de un taller de llantas en la calle Miguel Canejo. Me estoy escondiendo. Silencio. Quédate ahí. Apaga el celular para que no suene. Ya voy para allá. Leo colgó y se escondió detrás de un contenedor de basura, el olor ácido de la basura quemada invadiéndole la nariz. Respiraba despacio. Cada ruido de la calle le parecía un paso, cada sombra una amenaza. Y entonces llegaron los pasos, primero lentos, luego más cerca. La voz de Octavio era baja y cruel, como si estuviera cantando. «¿Leo? ¿Estás jugando a las escondidas conmigo?» El chico cerró los ojos, con las manos sobre la boca para no hacer ningún sonido. Octavio se detuvo, silencio absoluto, hasta que un ruido lejano, sirenas, bocinas, algo cerca, hizo que los pasos se alejaran. Leo esperó 5 minutos más antes de salir de su escondite con las manos sucias, el rostro sudoroso y el alma destrozada, pero aún vivo e intacto. A la mañana siguiente del intento de secuestro, la casa de Adrián estaba en completo silencio. La televisión estaba apagada, no se revisaban notificaciones. Solo se oía la respiración pesada de 2 cuerpos exhaustos, uno sentado en un sillón y el otro recostado en una almohada improvisada en el suelo de la oficina. Adrián y Leo estaban allí, rodeados de mapas, dibujos en hojas de papel y un único plan: darle la vuelta al juego. Leo ya le había contado todo, el trayecto, los rostros, la voz de Octavio en el callejón. No exageraba, no era necesario. Los rasguños en su brazo, el lodo en sus rodillas y su voz entrecortada eran suficientes para hacer que todo fuera real. «Si casi me atrapó ayer, lo va a intentar de nuevo», dijo Leo. «¿Y si lo dejamos pensar que lo consiguió?» Adrián miró al chico, no como un adulto mirando a un niño, sino como alguien que reconoce en esos ojos el mismo instinto de supervivencia que había admirado en silencio. «¿Estás de acuerdo?» Leo no respondió de inmediato. Se levantó y caminó hasta la ventana. «Si es para acabar con esto, estoy de acuerdo, pero tenemos que hacerlo bien». Fue entonces cuando el plan empezó a tomar forma. Usarían una cámara discreta. Adrián tenía una que usaba en las reuniones internas de la empresa, del tamaño de una moneda. Leo la usaría escondida en el botón de su camisa. El encuentro sería en un lugar neutral, abierto, pero poco transitado. Un antiguo patio de ferrocarriles abandonado en la colonia del Ipiranga, donde Leo y Octavio ya se habían encontrado antes. «Le envías un mensaje diciéndole que quieres hablar, que tienes miedo», explicó Adrián. «Dile que tienes más grabaciones, que estás dispuesto a negociar, y si él sospecha algo, no le daremos la oportunidad de hacerlo». Montaron un segundo sistema de grabación. Un auto estacionado con una antena y una cámara de largo alcance, operado por Pedro, el Tuntusen, empleado de confianza de Adrián. El audio sería enviado directamente a un servidor remoto, a través de una red encriptada. La idea era que, incluso si Octavio se daba cuenta, la grabación ya estaría hecha y guardada en un lugar seguro. A las 5 de la tarde, Leo envió el mensaje. «Necesito hablar. Tengo miedo. Grabé algunas cosas, pero quiero salir de esto. Hoy a las 9 en el mismo lugar de antes». Tardó 7 minutos en recibir una respuesta. «Voy solo, sin celular, sin sorpresas». Adrián se mordió el labio. Octavio era muy astuto. A las 8:45, Leo ya estaba en el lugar, la cámara en el botón, la grabadora encendida. Pedro monitoreaba todo desde el auto a 2 cuadras de distancia. Adrián esperaba en un edificio comercial con vista al lugar, junto a su abogado y un oficial de notaría para validar la prueba. A las 9 de la noche, Octavio llegó. Caminaba lentamente, con las manos en los bolsillos, ropa normal, sin mochila, sin gorra, pero sus ojos lo revisaban todo. «Pensé que no vendrías», dijo Leo intentando sonar nervioso. «Y yo pensé que eras más listo», respondió Octavio. Leo tragó saliva.
Tengo más cosas. La grabación del otro día no es la única, y hay más gente que escuchó. Ah, sí. Octavio se acercó a menos de 2 metros de él. ¿Sabes qué es lo que me impresiona de ti, Leo? Le dijo con la voz baja. Que creciste en la calle. Viste cosas que nadie debería ver, y aún así crees que puedes confiar en alguien. No confío en nadie, respondió Leo con firmeza. Entonces, ¿por qué me citaste aquí? Porque me cansé, y si alguien tiene que pagar por esto, que seas tú. Octavio sonrió. No voy a caer, chico. Yo creé este plan. Fui yo quien borró los rastros. Yo me metí en los sistemas, yo eliminé los contratos correctos. Raúl era solo una pieza. ¿Y tú eras un niño de la calle. Un accidente que ahora se está convirtiendo en un problema. ¿Crees que puedes derribarme con una conversación en la oscuridad? Al otro lado de la línea, Adrián susurró. Sigue. Solo un poco más. Leo dio un paso atrás. Yo ya te derribé. Todo esto está siendo grabado. Todo. Acabas de confesarlo. Octavio se detuvo. Por un segundo, no hubo reacción. Luego sonrió. Ah, chico, eres bueno, pero no lo suficiente. En ese instante, algo sonó en el audífono de Pedro. Interferencia. La imagen de la pantalla parpadeó y la transmisión se cayó. Adrián abrió los ojos de par en par. Pedro, se cayó la señal. Alguien la está bloqueando. El enlace se cayó. La grabación que se está haciendo en el lugar aún funciona. Localmente sí, pero no está subiendo al servidor. Octavio se dio cuenta. Escuchó la estática en un punto escondido detrás de una pared de ladrillo. Corrió hacia Leo y lo empujó con fuerza. El chico cayó de espaldas. Su celular voló lejos. Octavio desapareció en la oscuridad antes de que cualquiera pudiera reaccionar. Adrián bajó corriendo. Llegó al lugar minutos después. Leo, aturdido pero consciente, todavía sostenía el botón de su camisa que se había arrancado con la cámara. Pedro recogió el dispositivo. La grabación está aquí, pero no la pudimos enviar en vivo. Adrián miró a su alrededor. La ciudad parecía haberse detenido. Había estado a punto de ganar, pero casi no era suficiente. Octavio había huido y ahora sabía exactamente con qué estaban lidiando. Desapareció como el humo en una noche lluviosa. Desde el fracaso de la trampa en el patio de ferrocarriles, nadie lo había visto. Ni una sombra, ni un paso en falso, ni una cuenta a la que accediera. Parecía saber exactamente qué borrar y a dónde huir. La verdad era que nunca había confiado en la suerte, solo en el control. Ahora, escondido en un viejo departamento en las afueras de Iztapalapa, pasaba los días en silencio, con las cortinas cerradas y una laptop antigua sobre una mesa improvisada. El internet lo obtenía del vecino de al lado, accediendo a una conexión que él mismo había descifrado hacía tiempo. En su pantalla intercambiaba mensajes encriptados con un contacto que aún tenía dentro de la empresa. Alguien que le debía lealtad por miedo, no por amistad. ¿Aún tienes acceso a los archivos de la nómina?, le preguntó. La respuesta llegó con dudas. Sí, pero ahora todo está más vigilado. Entonces sé rápido. Un error y te encontrarán. Octavio sabía que el tiempo se le estaba acabando, por eso presionaba. Todavía tenía hilos dentro de la empresa, personas que solo querían mantener su nombre fuera del escándalo. Pero esas alianzas eran frágiles, y un mínimo error podría hacer que todo se volviera en su contra. Mientras tanto, Adrián intentaba mantener la calma ante el caos. Sofía había vuelto a dormir con la luz encendida. Ya no hacía preguntas sobre su padre en la televisión, solo lo observaba, como si hubiera entendido que el mundo de los adultos es demasiado injusto para la lógica de un niño. Y Leo se volvía cada vez más presente, más activo, más necesario. Fue él quien trajo la solución. Conozco a un chico, un viejo amigo. Si alguien puede atrapar a ese desgraciado, es él. Adrián levantó la vista, cansado, pero curioso. Es alguien confiable, más de lo que parece. Dormía en la calle conmigo, pero se le daba muy bien la tecnología.
Podía acceder a las cámaras de la calle y saber cosas antes que los demás. Era listo, pero siempre se escondía. Ahora está en un lugar más o menos fijo. Sé dónde encontrarlo. Adrián dudó. Leo, esto puede ser peligroso. Más peligroso es quedarse esperando a que ese tipo haga otro movimiento. El argumento le llegó al fondo del alma. Al día siguiente fueron juntos a una antigua escuela ocupada en la colonia de la Roma. Adrián esperó en el auto. Leo entró y subió 2 pisos hasta una habitación con ventanas cubiertas por sábanas. Allí, entre cables, mochilas rotas y piezas de celulares desarmados, estaba Gael, un chico delgado y con ojos oscuros. Ni siquiera levantó la cabeza cuando Leo apareció, solo dijo: «¿Cuánto vale esta visita?» «No es dinero, es un ajuste de cuentas». Gael levantó una ceja. «Continúa». Leo le contó todo. Adrián, Octavio, las grabaciones, la huida. Le dijo que necesitaban interceptar cualquier intento de Octavio de acceder a los archivos de la empresa y que tenían que hacerlo sin que él se diera cuenta. Gael lo escuchó en silencio. Solo lo interrumpió una vez. Usaba el mismo tipo de red que pasa por filtros antiguos. ¿Alguien mencionó eso? Creo que sí. Los accesos que Adrián encontró estaban un poco escondidos. Gael asintió. Si es lo suficientemente tonto como para volver a intentarlo, lo atraparé, pero voy a necesitar una computadora suya, encendida, conectada, con una pantalla solo para esto. Cuando él se mueva, lo tendré todo. 2 días después, todo estaba listo. Adrián dejó una máquina funcionando con el programa de monitoreo discretamente. Leo seguía todo de cerca, como un copiloto, mientras Gael operaba desde lejos, desde la escuela. Fue en la madrugada de un domingo cuando llegó la alerta. Gael le envió un mensaje a Adrián: «Tu rata mordió el queso. Está intentando entrar en uno de los archivos más antiguos de la empresa, de esos que él cree que nadie revisa. Estoy grabando todo». Adrián respondió: «¿Puedes mantener la copia?» «Claro, y voy a duplicarla para que no haya errores». Las siguientes horas fueron de una espera silenciosa. Octavio creía que estaba solo, seguro, actuando en la oscuridad. No tenía idea de que cada clic, cada movimiento, cada paso que daba en su escondite estaba siendo grabado y duplicado por alguien que conocía el mismo juego, pero lo jugaba mejor. Cuando la madrugada se convirtió en día, Adrián respiró aliviado. «Lo atrapamos», dijo, con la voz apenas audible. Leo sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa genuina. A partir de ese momento, algo se fortaleció entre ellos. Ya no era solo protección o gratitud, era confianza. Una confianza nacida del miedo, forjada en la calle, probada en el dolor y ahora transformada en una alianza. Ya no eran solo un hombre y un niño, eran 2 lados de la misma guerra y estaban listos para la recta final. La casa se sumió en un silencio diferente esa noche. No era el silencio del descanso, sino uno denso y contenido, como si las paredes estuvieran esperando que algo sucediera. Adrián caminaba de una habitación a otra, intentando organizar sus ideas, pero no podía dejar de pensar en la forma en que Leo había regresado a casa después del encuentro frustrado con Octavio, demasiado callado, demasiado cerrado. Leo había pasado todo el día sin hablar más de 3 frases. No quiso comer, solo aceptó un pedazo de pan al final de la tarde. Luego desapareció y se escondió en un rincón del balcón con un viejo suéter con capucha, sentado sobre una toalla, como si hubiera vuelto a la calle. Aquello lo decía todo sin necesidad de palabras. Adrián lo observó desde lejos por un momento. Sabía reconocer el silencio de alguien que se está desmoronando por dentro. No era miedo, era el peso, demasiada carga, acumulada durante demasiado tiempo. Jaló una silla baja y se sentó a su lado. Ninguno de los dos dijo nada por varios minutos.
La ciudad seguía murmurando de fondo. Bocinas, sirenas lejanas, un perro ladrando. Pero en ese balcón solo existía un mundo en pausa. ¿Usted sabía?, murmuró Leo sin levantar la vista, ¿que hay cosas que nunca olvidas, aunque lo intentes? Adrián se mantuvo en silencio. Me acuerdo del rostro de mi mamá todos los días, pero hay días en que no quiero recordarlo, porque recordar duele. Levantó la cabeza lentamente, sus ojos rojos, llorosos, pero sin lágrimas. Intenté todo. Cuando se enfermó, buscaba medicinas en la basura. Hubo una vez que un hombre tiró un sobre con pastillas cerradas. Se las llevé, pensé que mejoraría, pero solo empeoró. Ella decía que estaba bien, que solo era cansancio, y yo le creí porque era demasiado tonto para entender. Adrián sintió que el pecho se le oprimía, pero no lo interrumpió. Cuando se fue, pasé 2 días al lado de su cuerpo. Dormía con... Ella le hablaba pensando que se iba a despertar de nuevo. Tenía 8 años, solo 8, y tuve que seguir solo, seguir caminando con hambre, con miedo, con vergüenza, y nadie me vio, nadie me ayudó. La voz se le quebró por primera vez, y después solo sentía miedo, miedo de dormir y no despertar, miedo de que alguien me llevara, miedo de olvidar cómo me decía mi nombre. Las lágrimas llegaron, tímidas al principio, luego más fuertes. Y entonces apareció Sofía, tan pequeña, tan frágil, y por primera vez sentí que podía hacer algo bien, que podía ser útil, que tal vez yo servía para algo. Pero ahora ella regresó con usted, y tengo miedo de volver a ser solo un chico invisible en la calle. Adrián, con los ojos llorosos, le pasó un brazo por los hombros. No eres invisible, Leo. Nunca lo fuiste y no vas a regresar a ningún lado. Esto de aquí, le dijo, señalando a su alrededor, también es tu hogar. Y si hay alguien que cambió esta historia, fuiste tú. Tú cuidaste de mí, hija mejor de lo que mucha gente con un título lo hubiera hecho. No solo sobreviviste, protegiste. Leo sollozó, pero no se apartó del abrazo. Por primera vez se permitió ser acogido. No como un caso social o un niño fuerte, sino como un chico herido que necesitaba desesperadamente un hogar, un padre, alguien que le dijera que estaba bien llorar. La culpa no es tuya, ni de tu mamá, ni de lo que pasó. La culpa es de este mundo enfermo que cierra los ojos a quien lo necesita. Pero aquí, ahora, tienes a alguien que te ve. Silencio. El tiempo pareció detenerse. En ese momento, entre las rendijas del balcón y el fuerte abrazo, Adrián entendió algo que aún no le había puesto nombre. Leo era su familia, no por obligación, sino por elección. Cuando regresaron adentro, Sofía los esperaba con una manta en las manos y un dibujo hecho con crayones en un pedazo de papel de panadería. Era Leo, ella y su padre, los 3 tomados de la mano con un corazón en el medio. «Somos nosotros», dijo ella, como si estuviera explicando lo obvio. Leo sonrió. Era una sonrisa pequeña, aún tímida, pero genuina. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, creyó que había encontrado un lugar, no solo en el espacio, sino en el corazón de alguien. Y aunque todo alrededor parecía desmoronarse, en ese rincón del mundo había una reconstrucción. El desenlace. La madrugada llegó como un susurro tenso. Adrián no podía dormir. Caminaba de un lado a otro por la sala, esperando con ansiedad el momento exacto. Ya nada dependía de la suerte, ahora era cuestión de precisión. Gael, el chico hábil con la tecnología, estaba listo. En las últimas semanas había estado monitoreando todas las conexiones que Octavio hacía con dispositivos antiguos, portales de la empresa y redes menos protegidas. Y esa noche finalmente captó lo que estaba esperando. Está en línea, avisó por el altavoz. Va a intentar transferir archivos a otra dirección. Parece que es algo importante. Y su micrófono está activado sin que él se dé cuenta. Todo se está grabando.
Adrián se sentó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Está hablando con alguien, se está quejando, irritado. Quiere saber por qué el dinero no ha llegado. Y ahora, espera, ahora sí, está confesándolo todo. Escuche esto. La grabación se reprodujo. La voz de Octavio se oía amortiguada, pero clara. Yo lo hice todo, ¿entiendes? El secuestro, los informes, yo mandé a que apagaran las cámaras de la escuela, yo puse los archivos falsos. En el sistema de Adrián, todo iba bien, solo que ese chico apareció de la nada y lo arruinó todo. Adrián cerró los ojos. No era rabia lo que sentía, sino un extraño alivio, un cansancio mezclado con la sensación de que la justicia estaba cerca. Lo estoy guardando, dijo Gael. Ya lo dupliqué. Va a 3 servidores diferentes. Incluso si él se da cuenta y lo borra, ya tenemos las copias. Leo lo observaba todo desde las escaleras, sin hablar, solo tenso, con los ojos fijos en la computadora. Cuando Gael terminó de capturar la información, Adrián respiró hondo. ¿Está completa? Sí, y hay algo más. Menciona 2 nombres, 2 empleados de la empresa. Uno es Raúl, el otro parece ser del equipo de seguridad antiguo. Solo no confirma su apellido, pero todo está en el audio. Adrián tardó unos segundos en reaccionar. Miró a Leo. ¿Estás listo? El chico asintió con la cabeza. A primera hora de la mañana, Adrián envió los archivos a un detective con quien había estado hablando en 1902, secreto. Después, compartió la información con una periodista de un noticiero importante. Sabía que esto ya no se trataba solo de justicia, sino de liberar a todos los que habían sufrido por las mentiras. Cerca de las 9:30 de la mañana, el noticiero hizo una edición especial. La noticia se apoderó de la pantalla. Chofer confiesa secuestro y sabotaje contra empresario en grabación exclusiva. Un fragmento de la grabación fue reproducido en vivo. Yo me llevé a la niña para tener tiempo. Le dije al tipo que borrara todo, y ahora quieren que pague yo solo. La explosión fue inmediata. La gente que unos días antes había tratado a Adrián como un criminal, ahora pedía respuestas a las autoridades. Los comentarios cambiaron. Las acusaciones se convirtieron en disculpas, y la gente exigía que los verdaderos culpables fueran castigados. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Justicia para el empresario. La verdad había salido a la luz. En la delegación, el detective solicitó la orden de arresto preventiva para Octavio y las órdenes de cateo para los nombres mencionados. En la empresa, la junta directiva suspendió a los involucrados. Adrián, sin embargo, se negó a dar entrevistas. No quería ser el centro de atención. Estaba exhausto y agradecido. Leo, por primera vez desde que había entrado en esa casa, se sentía ligero. Le entregó a Adrián un pedazo de papel doblado. El hombre lo abrió y leyó, con una letra torpe, pero firme. Gracias por confiar en mí. Adrián lo abrazó con fuerza sin decir nada. Y en ese abrazo había algo que ni la justicia ni los periódicos podían mostrar. El final de un ciclo de miedo y el comienzo de una reconstrucción verdadera, humana, difícil, pero posible. La guerra estaba a punto de terminar. El sol apenas había tocado la cima de los edificios del centro de la ciudad, cuando la Ciudad de México se despertó con sirenas que sonaban con un propósito. En el 10º piso del edificio donde vivía Adrián, la televisión aún estaba apagada, pero los celulares empezaron a vibrar casi al mismo tiempo. «Mire esto», dijo Leo entrando a la sala a toda prisa con su celular en la mano. Adrián, que todavía vestía la misma camisa de la noche anterior, se sentó en el sofá sin decir una palabra. Leyó el titular en la pantalla con un silencio que parecía anterior a la noticia en sí misma. Operación detiene a ex empleado acusado de secuestro y sabotaje empresarial. Leo subió el volumen. La imagen de un reportero rodeado de curiosos y policías se veía en vivo.
Al fondo, la puerta de una sencilla posada se abría a la fuerza. Dos agentes sacaban a Octavio, esposado, mientras las miradas de indignación y las cámaras apuntaban hacia él. Tenía la cabeza gacha, el rostro inexpresivo. No se resistió, no protestó, no dijo una sola palabra, como si supiera desde el principio que ese momento llegaría. Adrián respiró hondo. Lo arrestaron, susurró Leo. Sí, y de la forma en que tenía que ser, con pruebas y con justicia. La noticia de la detención, que se transmitió en todos los canales esa mañana, causó conmoción. Los noticieros no escatimaron en adjetivos. Mentor, calculador, hombre de confianza que traicionó desde las sombras. Poco a poco, los medios que antes habían juzgado a Adrián empezaron a reconsiderar los hechos. La televisión alternaba entre las imágenes de la detención y los reportajes desde la delegación. Poco después llegaron las otras detenciones. Raúl, el director de contratos, fue arrestado en su casa, sorprendido en pijama, intentando borrar archivos de una laptop. Otro cómplice, que tenía un nombre clave interno, fue interceptado en un edificio de oficinas del centro, intentando esconderse bajo una identidad falsa. Las grabaciones que Adrián había entregado, editadas cuidadosamente por Gael para proteger la información legal, fueron entregadas a la policía y al mismo tiempo a los canales de televisión. Era imposible ignorarlas. La voz clara de Octavio, confesando sus actos, mencionando órdenes, nombres y fechas, dejaba pocas dudas. La conferencia de prensa se llevó a cabo cerca del mediodía. El detective a cargo, sin rodeos, declaró: Adrián Morales no es objetivo de ninguna investigación, es una víctima. Todas las acusaciones que circularon en las últimas semanas se originaron de pruebas falsas, manipuladas con el claro objetivo de destruir su reputación. El caso está formalmente cerrado en relación a él. Un reportero intentó forzar una pregunta. ¿Y qué hay del papel de la prensa en la propagación de esta información? El detective solo respondió: tal vez esa sea una pregunta que ustedes mismos deban hacerse. En la sede de la empresa, el ambiente era diferente. Los empleados que antes evitaban el nombre de Adrián, ahora lo mencionaban con respeto. Muchos se sentían avergonzados. Uno de los socios que aún quedaban llamó a Adrián para pedirle una reunión. Él se negó y solo le dijo: mi prioridad ahora es otra y no tiene nada que ver con negocios. Demis. Hecho, a esa misma hora, él estaba de vuelta en su departamento cortando fruta para la merienda de Sofía. Ella dibujaba en silencio en la sala junto a Leo. Los dos estaban más cerca que nunca, y aunque no hablaran de ello, algo entre ellos se sentía natural. ¿Quieres mango también, campeón?, preguntó Adrián desde la cocina. Sí, le pone un poco de sal, respondió Leo con una media sonrisa. En la televisión encendida, los presentadores ya hablaban de la repercusión política del caso. Algunos pedían disculpas públicas, otros intentaban justificar su cobertura errónea con el argumento de que la información era incompleta en ese momento. Pero a Adrián ya no le importaba. El juicio más importante había ocurrido allí, dentro de su casa. Y en ese tribunal invisible, con sillas tapizadas con afecto y ventanas abiertas a un nuevo comienzo, la sentencia era simple. Había elegido lo correcto. Más tarde, esa noche, Leo observó a Adrián arreglar la cocina. Se quedó parado en la puerta, en 1900. Silencio. Es extraño, dijo el niño. ¿Qué? Sentir que este es mi lugar ahora. Nunca pensé que podría regresar de un lugar como este, dijo, señalando la televisión, que mostraba a Octavio siendo llevado en la camioneta de la policía, y todavía tener a alguien esperándome con comida caliente. Adrián se volteó. Tenía un trapo de cocina en la mano, pero lo dejó sobre el fregadero. Tienes un lugar aquí, y nadie te lo va a quitar. Leo asintió, intentando parecer firme, pero sus ojos no mentían.
Estaban rojos, conteniendo más de lo que cualquier niño debería. Adrián se acercó y le puso una mano en el hombro. «Ganamos, Leo. ¿De verdad ganamos?» «Sí, y ahora es tiempo de vivir el después. El legado y el futuro afuera». La noche ya caía sobre la Ciudad de México, pero dentro de esa casa, una nueva historia empezaba a amanecer. Una que ya no dependía de la aprobación de los demás, sino de la verdad que, por fin, había triunfado. Adrián nunca se había considerado un activista. No, era un filántropo. Era un empresario. Siempre había sido pragmático, eficiente y enfocado en sus metas. Pero algo dentro de él había cambiado, algo que ningún balance financiero podía medir. Esa semana empezó a rechazar reuniones, suspendió su participación en juntas directivas y empezó a pasar más tiempo con un simple cuaderno en la mano. Dibujaba ideas, nombres, direcciones. La empresa seguía funcionando, claro, pero Adrián ya no veía el dinero como su legado. La injusticia que casi destruye. Su vida había dejado cicatrices y con ellas una responsabilidad. «Quiero crear algo real», le dijo a Leo una mañana con el cielo gris. «Algo que dure, que no sea solo caridad, que sea un cambio». Leo escuchaba sin decir nada, pero sus ojos brillaban con la idea de que otros niños pudieran tener lo que él tenía ahora: seguridad, un hogar, un futuro. Fue allí que nació el borrador del proyecto que, meses después, tendría un nombre fuerte y simple: Horizonte. Adrián alquiló una bodega abandonada en la colonia de Iztacalco y la renovó con su propio dinero. Invitó a arquitectos a diseñar espacios seguros y amplios, con dormitorios, talleres, un comedor y una pequeña biblioteca. Y se aseguró de invitar a personas con historias como la de Leo para construir la esencia del proyecto. «No serás solo el símbolo», le dijo a Leo, «serás parte de las decisiones. Quiero que me digas qué funciona y qué no, qué ayuda de verdad». Leo dudó. «No sé si estoy listo para esto». «Nunca pensaste que estabas listo para salvar a Sofía, pero lo hiciste». Y así el chico empezó a participar. Visitaba escuelas públicas para entender lo que hacía falta. Llevaba cuadernos y escuchaba a otros niños. Conocía albergues y hablaba con trabajadores sociales. Siempre regresaba con notas confusas, pero llenas de información valiosa. Adrián las revisaba con cuidado y las transformaba en acciones. Mientras tanto, Sofía regresaba poco a poco a su rutina. Volvió a la escuela con apoyo psicológico y Adrián la acompañó las primeras semanas. Con cada día que pasaba, su sonrisa duraba más tiempo. El trauma no había desaparecido, pero había retrocedido. Y para Adrián, eso era una victoria. Fue en una de esas tardes que Leo trajo a Gael a la bodega recién renovada. Él sabe cosas que pueden ayudar y él tampoco tuvo a nadie. Gael observó el lugar con desconfianza, pero había algo en sus ojos, una mezcla de escepticismo y esperanza. Adrián le dio la mano. «Ya nos ayudaste cuando nadie más podía. Aquí puedes seguir ayudando, pero con dignidad». Gael aceptó. Con el tiempo consiguió una habitación, una computadora nueva, acceso a cursos técnicos y, lo más importante, una voz. Empezó a coordinar el área de tecnología del proyecto. Creó un sistema simple para mapear zonas de riesgo, identificar a los niños vulnerables y conectar a los voluntarios. Todo fue creado por alguien que semanas antes dormía en la parte trasera de un edificio abandonado. La inauguración del proyecto no atrajo a muchas personas, pero eso no importaba. Su fuerza no estaba en la cantidad de likes que recibiera, sino en las historias que ya empezaban a surgir. Un niño que se reencontró con su hermano, un adolescente que aceptó regresar a la escuela, una niña que dijo con dulzura: «Aquí es más tranquilo que en el albergue». En la fachada de la bodega, un mural de colores mostraba la pintura de 3 figuras:
Un hombre con un traje sencillo, una niña con el pelo recogido y un niño con una camiseta grande y un collar de mariposa en el cuello. Leo era la firma del proyecto. Al final de ese día, Adrián observó el movimiento en el patio. Había niños corriendo, educadores hablando, Gael enseñando códigos a un grupo pequeño y Leo repartiendo sándwiches con una sonrisa tímida. Era allí donde todo tenía sentido. Sofía, sentada a su lado, le dijo: «Yo pensé que había perdido ese collar para siempre, pero en realidad regresó con alguien que necesitábamos». Adrián asintió. A veces, lo que parece perdido solo está encontrando el camino de regreso. Y en ese camino, por primera vez en mucho tiempo, él ya no se sentía solo. El nuevo comienzo. La notaría no tenía nada de especial. No había alfombras rojas ni decoraciones lujosas. Era un edificio antiguo en el centro de la ciudad, con paredes color beige, carpetas apiladas y el olor a café viejo en el aire. Pero ese día, para Leo, era como si el mundo entero contuviera la respiración. El proceso se había llevado a cabo en secreto. Adrián no quería atención mediática ni cámaras. Solo quería que la verdad que se había consolidado entre esas paredes y en los gestos cotidianos, en las conversaciones al pie de la escalera y en las comidas compartidas, tuviera ahora un nombre legal, un vínculo civil. Leo caminaba al lado de Adrián con las manos en los bolsillos del pantalón. Sofía sostenía un cuaderno de dibujos como si fuera parte del ritual. «¿Estás seguro?», susurró Adrián, deteniéndose cerca de la puerta. «Sí», dijo Leo después de un segundo. «No tienes que responder rápido». «Sí, estoy seguro. Solo que nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí». Adrián sonrió. «Yo tampoco pensé que iba a encontrar un hijo después de los 40. La mesa de la oficial del registro era pequeña. El proceso fue rápido. Preguntas formales, verificación de documentos, una lectura en voz alta que sonaba fría, excepto por el final. El nombre del menor pasará a ser Leo Morales. Fue entonces que Leo respiró hondo, como si algo dentro de él se hubiera desanudado. Firmó con la mano temblorosa y Adrián firmó a su lado. Después, silencio. La mujer de la notaría sonrió con sinceridad y dijo: «Me alegra mucho que esto esté sucediendo». Al salir, no hubo aplausos, solo una brisa fría, un cielo despejado y una ciudad que seguía su curso, ajena al milagro silencioso que se acababa de concretar. En el auto, Adrián le preguntó: «¿Quieres que vayamos a algún lugar?» «Quiero ir a casa», respondió Leo. «Casa», dijo Leo ahora, como si la palabra siempre hubiera sido suya. Al llegar, fueron recibidos con un pastel sencillo y risas improvisadas. Gael había preparado un letrero de cartón: «Leo M. Nuevo nombre, nuestra historia». Algunos amigos del proyecto estaban allí. Sofía le entregó un sobre con un dibujo. Eran 3 manos sosteniendo un árbol pequeño. «Somos nosotros plantando una familia», dijo Leo. Abrazó a su hermana, a su padre, y lloró sin hacer ruido, como quien aún no sabe dónde guardar tantas cosas buenas. Más tarde, mientras lavaba los platos junto a Adrián, Leo le preguntó: «¿Cree que me merezco todo esto?». Adrián se detuvo por un instante. «Creo que nadie se merece el amor. El amor no es un premio, es una elección. Y yo te elegí a ti, Leo. ¿Tú también me elegiste a mí?». «Sí, lo elegí». «Entonces eso es lo único que importa». La noche cayó con serenidad. Afuera, la Ciudad de México seguía rugiendo. Bocinas, sirenas, la prisa de siempre. Pero en esa casa había un silencio hermoso, un silencio de pertenencia. Y a pesar de las cicatrices que todos llevaban, algunas visibles y otras no, había una nueva fuerza en cada paso que daban. No era la fuerza de quien olvida el pasado, sino la de quien lo mira y dice: «Todavía estoy aquí». En la última página del cuaderno de Sofía, pegado en la puerta de la nevera, ahora había una frase escrita por Leo: «No elegimos de dónde venimos, pero podemos elegir a dónde vamos».
Y en esa elección ahora llevaba un nuevo nombre, no como un escudo, sino como una raíz. Era un domingo, de cielo despejado, algo raro en la Ciudad de México. La luz entraba por las ventanas de la sala con una suavidad cinematográfica, cubriendo el piso con reflejos dorados. Adrián preparaba café, removiéndolo lentamente, como si no tuviera prisa. Sofía dibujaba en la alfombra, mientras Leo hojeaba una revista antigua en el sofá. No había noticias urgentes, ni reuniones pendientes, ni procesos judiciales. Solo una familia unida viviendo un momento de paz. Fue Sofía quien rompió el silencio. «Hoy es el día del collar». Leo levantó la vista confundido. «¿Qué collar?». Ella se levantó y corrió a su habitación. Regresó con la caja de terciopelo que había guardado durante meses, como un secreto que aún necesitaba ser revelado. Adrián se volteó, sorprendido. «¿La guardaste?». «Es mío, pero ahora creo que también es de él», respondió. Abrió la caja y mostró el collar de plata con el dije de mariposa y el pequeño zafiro en el centro. La joya, que meses antes había sido un símbolo de desaparición, miedo y pérdida, ahora brillaba con otro significado. Sofía se acercó a Leo, se arrodilló y le dijo: «Yo lo tenía cuando me encontraste, y tú me encontraste. Nadie más. Fuiste tú quien me salvó y salvó a papá también, y a la casa y a ti mismo». Leo tragó saliva. «Pero es tuyo. Ahora es nuestro». Ella le colocó el collar con cuidado alrededor del cuello. «Significa que nunca más nos vamos a perder». Adrián sintió un nudo en la garganta y se sentó a su lado, con miedo de arruinar el momento, con cualquier palabra, y no era necesario. Lo que estaba sucediendo allí no necesitaba explicaciones. Leo miró el dije con extrañeza, luego con ternura. Era demasiado pequeño para tanto peso, pero también era ligero, como si el tiempo por fin le hubiera permitido dejar de cargar con todo solo. Sofía volvió a su dibujo. «Voy a dibujarnos de nuevo, pero ahora con el collar en Leo». Adrián sonrió. «Va a quedar hermoso. Se va a volver viral», dijo ella riendo. La frase los hizo reír a todos, no porque fuera una exageración, sino porque de alguna forma todos sabían que allí había una verdad que conmovía a cualquiera que la viera, una historia que no necesitaba ser perfecta para ser poderosa. Más tarde, Leo tomó el celular viejo que Adrián le había regalado, lo puso sobre una pila de libros y apuntó la cámara hacia el sofá. «Vengan, Sofía, ven, papá». Los tres se sentaron juntos. Activó el temporizador y corrió para ponerse en medio. Se abrazaron con sonrisas genuinas. Un flash, una única foto. En la imagen, el collar se veía sutil y brillante en el pecho de Leo. Sofía recargó su cabeza en su hombro y Adrián los sujetó a ambos con firmeza y suavidad al mismo tiempo. La foto fue publicada unos días después con la leyenda: «La familia no nace de la sangre, nace de la valentía de quedarse». Tuvo miles de me gusta, de comentarios con emojis, de promesas de cambio, de palabras emocionadas. Pero allí, entre esas tres personas, lo que de verdad importaba no estaba en las reacciones virtuales, sino en la mirada tranquila de Sofía, en el pecho de Leo, donde el collar ya no pesaba, y en el alma de Adrián, finalmente en paz. La historia había comenzado con miedo, pero terminó con esperanza, y en medio de ella, entre el caos y el silencio, nació lo que nadie esperaba: amor de verdad.